En esta ocasión, reunimos los ataques de grandes felinos más aterradores cubiertos en este canal hasta ahora. Les contaremos historias de tigres siberianos devoradores de hombres que aterrorizaron a una pequeña aldea, un puma en California que comenzó a cazar leones devoradores de hombres inocentes. Estas son las historias de grandes felinos mortales más aterradoras que jamás hayas escuchado. En la montaña del condado de Orange, California, los pumas devoradores de hombres merodean desde las cadenas montañosas de Santa Ana, las estribaciones y los cañones hasta las cumbres. Estas enormes y ágiles bestias son especies clave aquí, ya que ayudan a regular las poblaciones de venados manteniendo el equilibrio del ecosistema para todos sus habitantes. Desafortunadamente, a pesar de que nacen varios gatitos de puma cada primavera, su población no está aumentando. Esto se debe a colisiones de vehículos, pesticidas y pérdida de hábitat en el área. Además, los que se encuentran en las montañas de Santa Ana no pueden procrear con otros pumas en otras áreas porque no tienen salida al mar y son tan aterradores como ellos. Los pumas en realidad son muy solitarios y harían todo lo posible para evitar hacer contacto con humanos, ya que generalmente nos tienen miedo. Además, no hay casos documentados de pumas que cazan o acechan deliberadamente a humanos. Entonces, ¿cómo explicamos los ataques de algunos? Los expertos creen que los pumas atacan porque las personas los provocan sin saberlo. Aquellos que accidentalmente se acercan demasiado a los gatitos de las criaturas inician una respuesta defensiva de los pumas adultos. También reaccionan de manera similar si las personas se acercan demasiado a su reciente presa. Después de todo, estas criaturas comen poco y en intervalos de tiempos muy espaciados. Una matanza reciente podría ser su primera comida en mucho tiempo. Sin embargo, ocurre en casos inusuales, como es el caso de Mark Reynolds y Angela. El 8 de enero del 2004 fue un día como cualquier otro. En Desert Hills, de Wheating Wilderness Park, siempre había sido atractivo y Mark Reynolds estaba sumamente atraído por esa área. Mark era un ciclista competitivo de 35 años que trabajaba para una empresa de marketing deportivo. Era un atleta dedicado que amaba el aire libre y corría en bicicleta y motocross a través de terrenos accidentados. La mayor parte del tiempo recorría en bicicleta los senderos de Wheating Wilderness Park con sus amigos. Sin embargo, hoy era diferente. Decidió ir solo. Después de todo, tenía experiencia con pistola o spray de pimienta. Desafortunadamente, esto resultó ser un grave error. El sistema de senderos está lleno de giros y vueltas que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros, por lo que las personas que se pierden aquí pueden no ser encontradas durante mucho tiempo, sin mencionar los peligros de depredadores acechando en el área. Mientras Mark andaba en bicicleta por el sendero, una fuerza siniestra se estaba gestando. Alrededor de media hora después de su viaje, Mark se acercó a una pequeña subida y pedaleó con fuerza para llegar a la cima. De repente, la cadena se rompió y colgó de la rueda dentada delantera mirando hacia abajo. Mark rápidamente estacionó su bicicleta junto a un arbusto y se agachó sobre la cadena rota tratando de idear una solución. De la nada apareció un puma. Abordó a Mark y lo tiró al suelo. Mark intentó luchar contra ello, pero los millones de años de evolución le enseñaron a la bestia a buscar áreas vitales. El puma clavó sus garras en los hombros de Mark y lo mordió en el cuello y la cara, asfixiándolo y cortando su suministro de sangre. Aunque Mark gritó de dolor, nadie podía oírlo. Estaba solo y Mark no tuvo ninguna posibilidad cuando finalmente sucumbió a las heridas. El gran felino arrastró el cuerpo sin vida de Mark hacia el arbusto cercano donde comenzaría a consumirlo. Ang Gili se dirigía con su amiga Debbie Nichols a un día de ciclismo en Desert Hills de Wheating Wilderness Park. Era un día típico para las dos mujeres de 19 años. Ann se alistó en la infantería de marina y estaba ubicada en California. Esta era la vida ideal para ella, ya que durante mucho tiempo había sido una apasionada de la vida al aire libre. Ann era una mujer cordial que trabajaba como mecánica hidráulica para helicópteros, por lo que no era inusual que su deporte favorito fuese el ciclismo de montaña, un deporte que requería mucha resistencia y dureza.
A Anne y Debbie les encantaba montar en los parques de senderos desérticos. Su lugar favorito era un tramo estrecho lleno de giros y vueltas llamado Cactus Hill. El 8 de enero, Anne y Debbie llegaron al parque después del trabajo. Se suponía que debían hacer un paseo rápido de 45 minutos. Sin embargo, lo que se suponía que sería otro día sin incidentes para ellas se convirtió en un encuentro aterrador. Al llegar a Cactus Hill, las dos mujeres bajaron por el sendero rápidamente, sin darse cuenta del siniestro peligro que se avecinaba. Unos pocos minutos después de iniciado el recorrido, Anne, que iba a la cabeza, se encontró con otro ciclista estacionado a lo largo del sendero angosto. Ella se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. El hombre señaló una bicicleta estacionada aparentemente abandonada durante unas horas. Le dijo a Anne que el dueño no estaba. Allí estaba la bicicleta de Mark. Sin pensar en ello, siguió adelante. Continuó por el sendero sin saber que la bicicleta aparentemente abandonada que vio era una señal de algo terrible. Poco después llegó a una pequeña elevación y se preparó para el descenso final del sendero. De repente, Anne vio un destello de movimiento en el rabillo del ojo. Inicialmente, Anne pensó que había asustado un ciervo. Sin embargo, sus sospechas pronto se disiparon cuando sintió el impacto feroz de 110 libras de puro músculo felino, moviéndose a 35 millas por hora. Ni siquiera pudo terminar su pensamiento cuando sintió que los dientes y las garras la pudieron agarrar. Fue arrojada al suelo en el agarre mortal del puma. Dejó escapar un grito espeluznante cuando las afiladas garras del felino se clavaron en sus hombros. El animal era tan fuerte que lo único que pudo hacer Anne fue gritar. El puma la agarró por la nuca y trató de moverse hacia su garganta. La arrastró 2 o 3 pies y luego reajustó su agarre, sujetando un costado de su cara. Separó la oreja de Anne de su cráneo y siguió tirando para finalmente morder la nariz de Anne y romperla como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. La mejilla de Anne se despegó ante la fuerza inimaginable de la mordedura del puma. Trató de golpear la cara del felino por encima del hombro, pero no tuvo ningún efecto. Finalmente, los gritos de Anne resonaron en el sendero y Debbie, que acababa de llegar a la vuelta de la esquina, escuchó a su amiga pedir ayuda sin saber lo que les esperaba. Debbie desafió la sorprendente situación y corrió hacia Anne. Se encontró con una escena espantosa. Debbie vio a su amiga en el suelo bañada en sangre y aunque estaba llena de un terror paralizante, estaba igualmente enfurecida por el violento intento de la bestia de quitarle la vida a su amiga. Agarró su única arma, su bicicleta, y la arrojó con inmensa ferocidad al animal. Desafortunadamente no tuvo ningún efecto en la frenética bestia. El animal seguía tirando de Anne. Debbie reaccionó rápidamente y corrió hacia su amiga. Jaló la pierna de Anne para intentar arrebatársela al puma y evitar que ella sufriera una muerte espantosa. La escena se convirtió en un tira y afloja unilateral. «No voy a dejarte ir, no voy a dejarte ir», decía Debbie bajo gritos mientras tiraba con todas sus fuerzas clavando sus talones en el suelo. Finalmente el puma llegó al cuello de Anne y apretó la garganta. Anne, sabiendo que básicamente estaba muriendo, miró a su amiga como para despedirse y se desmayó. ¡Hey! Recuerda suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Afortunadamente, otros ciclistas de montaña aparecieron. Vieron la lucha brutal y arrojaron piedras al puma, golpeándolo en la parte posterior del cuello, lo cual funcionó. El puma aflojó su agarre sobre Anne y se fue hacia el desierto. Anne recuperó brevemente la conciencia y lo primero que vio fue a Debbie tratando desesperadamente de llamar su atención y se sorprendió de que todavía estuviera viva. Sin embargo, respirar era casi imposible, ya que se estaba ahogando con su propia sangre. Los ciclistas y Debbie llevaron a Anne más cerca del sendero y sintieron el peso de su mejilla destrozada colgando de su rostro. En 19 minutos, los paramédicos llegaron y colocaron a Anne en una camilla. La trasladaron en avión hasta el hospital donde tuvo que someterse a una cirugía de emergencia. Los médicos le volvieron a unir los nervios y le reconstruyeron la cara milagrosamente y sobrevivió a la terrible experiencia. Los médicos le dijeron a Debbie que si el puma la hubiera mordido un poco más, le hubiera roto la arteria carótida, así que Anne fue afortunada de que su amiga estuviera allí para salvarla. Después de solo 8 días, Anne fue dada de alta y continuó viviendo una vida normal con su familia.
Aunque la ligera desfiguración de su rostro por el ataque afectó su estado psicológico, pudo salir adelante gracias al apoyo de su familia y amigos. No veo cicatrices, no vi heridas, todo lo que veo es a mi hermosa esposa, dijo el esposo de Am. Am tuvo suerte de que hubiera gente a su alrededor en el momento del ataque. Sin embargo, Mark no fue tan afortunado. Cuando el helicóptero transportó a Am, notaron un cuerpo en el suelo. Era el de Mark. Hey, sé que te está gustando el video, así que dale like y suscríbete. Muchas gracias. Continuamos. El desafortunado incidente llevó al Departamento de Pesca y Caza de California a buscar el puma rebelde. Después de exterminar a la criatura, las autoridades realizaron una necropsia al animal que extrajeron tejidos de los pulmones, piel e hígado del cuerpo de Mark. Sin embargo, la pregunta sigue siendo ¿por qué el puma atacó en el caso de Mark? Probablemente fue porque estaba agachado mientras arreglaba su bicicleta, ya que normalmente los pumas se mantienen alejados de los humanos. Es más probable que ataquen a presas de menor tamaño, una persona agachada, un animal pequeño y vulnerable. Quizás la postura de Mark pudo ser indistinguible para el puma y por eso lo atacó. Una vez que el puma llevó a Mark a un área diferente para esconder parcialmente su cuerpo y alimentarse de él, fue cuando Am andaba en su bicicleta por Cactus Hill. Sin saberlo, se acercó al cadáver de Mark, lo que provocó que la bestia atacara para proteger su presa. Ann pronto se hizo amiga de la familia de Mark y juntos fundaron el fondo conmemorativo de Mark J. Reynolds, una organización benéfica que proporciona bicicletas a niños desfavorecidos. Desde el ataque, Ann se ha sometido a 6 cirugías reconstructivas más que le han permitido volver a su vida normal como entrenadora. Mientras tanto, la familia de Mark demandó al condado de Orange por el incidente. Sin embargo, lo abandonaron después de enterarse de numerosas protestas de ciclistas que afirmaban que conocían los riesgos de ingresar al territorio de los pumas. Aunque tienden a ser solitarios y evitan activamente a los humanos, los pumas siguen siendo criaturas peligrosas y deberíamos ingresar a su territorio con el mayor respeto, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para tomar las precauciones necesarias. No hacerlo podría equivaler a una desafortunada muerte y a ser víctima del instinto animal. El tigre se venga del cazador. El tigre pesa más de 500 libras y puede llegar a medir 3 metros o 10 pies de largo desde la nariz hasta la cola, con dientes caninos afilados de más de 3 pulgadas de largo, que puede desgarrar extremidades enteras de un solo mordisco. Se sabe que el tigre siberiano posee una actitud particularmente vengativa y de mala gana hacia cualquiera que se atreva a cruzarse en su camino. Hombre o bestia con una mente astuta para igualarlo, puede recordar encuentros durante semanas y planear tramas elaboradas para seguir y cazar a su presa una vez que lo tiene en la mira. Esta especie está casi extinta. El depredador, también conocido como el tigre de Amur, había vuelto a la vida gracias a los esfuerzos de conservación y repoblado de la provincia de Primoria, cerca del río sin represas más grande del mundo, el río Amur. Durante décadas el tigre se sentó cómodamente en la parte superior de la cadena alimenticia, alimentándose de alces y jabalíes, hasta que los humanos comenzaron a poblar la región, tratando de ganarse la vida en los densos bosques de tigres. Después de la caída de la Unión Soviética, los cazadores furtivos se dieron cuenta del potencial de esta área, a pesar de que tuvieron que establecerse entre algunos de los más peligrosos depredadores en el mundo. La carne del tigre siberiano y el jabalí se vendieron a buen precio en los mercados negros muy cerca de la frontera con China. Para muchos como Markov, este fue su único sustento en la economía postsoviética quebrada. En una fría mañana de invierno en 1997, Markov cargó sus suministros, se despidió de su esposa con un beso y partió con su amigo en un viaje de 50 millas en el corazón del bosque de taiga congelado. El plan era pasar la noche en una cabaña remota y salir a cazar por la mañana. Con el sol una vez puesto, salió a pie acompañado de sus perros de ataque, que también podrían usarse para oler las huellas de los tigres siberianos. En temperaturas bajo cero, la nieve cubría la tierra sólida en al menos 10 pulgadas. Mientras Markov cojeaba en su camino a través de las capas de nieve entre los árboles del bosque y la maleza espesa, Markov vio un rastro de huellas que eran incluso más grandes que las huellas de sus manos, tan grandes como estas. Solo podían pertenecer al gran tigre siberiano.
Siguió las huellas con la esperanza de que lo llevaran al animal al que pertenecían. Armados con una escopeta, Markov estaba seguro de que estaba a un tiro de distancia de una muerte que podría hacerle ganar mucho dinero en una economía llena de crisis. Luego, mientras miraba por encima de uno de los árboles, vio al enorme tigre siberiano alimentándose de un jabalí, quien miró al hombre cerrando los ojos durante unos segundos antes de volver a comer, negándose a soltar su presa. El feroz animal parecía imperturbable, mientras sus músculos se ondulaban con cada bocado de carne que sacaba del cadáver. Markov se dio cuenta de que estaba lo suficientemente cerca para obtener el tiro claro que necesitaba. Levantó su escopeta y disparó una bala directamente en su torso. Fue un golpe seguro. Pensó que era solo cuestión de tiempo que el tigre sucumbiría a la herida fatal. Se adelantó y salvó toda la carne que pudo del cadáver del jabalí muerto y siguió al tigre unas cuantas millas más, mientras se alejaba cojeando herido en la nieve profunda. La nieve blanca hizo que fuera más fácil seguir el rastro de sangre, pero notó que disminuía a medida que avanzaba en su persecución. No pasó mucho tiempo después de que el rastro se detuviera y Markov se quedó solo en la nieve sin tener idea de dónde estaba, vivo o muerto el tigre. Rápidamente se dio cuenta de que el tigre no debía haber sido herido de muerte y decidió regresar a su campamento para así poder regresar al día siguiente. En este momento almacenó un trozo de carne de jabalí en las afueras de su campamento y se fue a la ciudad para ver qué podía cambiar por el otro. Pero mientras Markov estaba afuera, el tigre herido había seguido el olor del hombre hasta la cabaña y olió su cacería de jabalí almacenada fuera del campamento. Con frustración, el tigre reclamó su presa y destruyó el campamento en el proceso. Luego acampó afuera cerca de la cabaña esperando el regreso del hombre. Cuando Markov regresó a la cabaña, notó que sus perros ladraban fuerte e incesantemente, tratando de señalarle que algo no estaba bien. Miró por la ventana y vio el tigre a la distancia. Llamó a sus perros para que regresaran a la cabaña. Así es, el tigre herido todavía no se había ido después de reclamar su presa. Él estaba detrás de algo más que la carne de su presa. Markov se dio cuenta de que el animal había venido por venganza y no podía permitirse el lujo de dejarlo vivir. Una vez que olió su olor, colocó su arma a través de su puerto de tiro en la pared y abrió fuego, hiriendo al tigre 2 veces con la misma arma. El tigre desapareció en el bosque, aún capaz de llevarse a sí mismo a pesar de haber recibido varios disparos de Markov, quien decidió ir a la cabaña de su amigo Dungea, no muy lejos, y conducir a un lugar seguro con él, en su automóvil. Su amigo lo instó a pasar la noche en su casa porque el líquido del radiador del automóvil tenía que drenarse todas las noches para que siguiera funcionando, y no podían irse de inmediato. Markov estaba ahora visiblemente frustrado y decidió regresar a su cabaña y resolver el problema de la única manera que un cazador furtivo sabe, disparando al tigre hasta que esté muerto. El tigre había destruido la puerta principal de la cabaña y había entrado masticando y arañando cualquier cosa que tuviera el olor de Markov. Destrozó la ropa, los colchones y las herramientas que había usado, y luego encontró un lugar bien escondido fuera del sendero para acostarse y esperar el regreso de Markov. Estaba oscuro y Markov se dirigía a la entrada de la cabaña cuando fue emboscado por el tigre. Atrapado, desarmado, pronto se encontró a merced del vengativo tigre siberiano, y después de sus 2 últimos encuentros no quedaba mucha misericordia. Varias horas más tarde, los investigadores descubrieron una escena escalofriante fuera del campamento que capturó la naturaleza extenuante del ataque y la impotencia aterrorizada de Markov en sus momentos finales antes de ser devorado. Debe haber intentado pelear mientras se lo comían vivo. No quedaba mucho del cuerpo de Markov. De todos modos, quedaron solo algunos huesos, un charco de nieve roja como la sangre. Algunas de sus ropas fueron encontradas a varios pies de distancia. Sus zapatos todavía sostenían sus pies amputados. Sus mangas aún sostenían sus brazos desprendidos. El tigre se apaciguó momentáneamente después de destrozar a su cazador y se dirigió río abajo. Ahora se había corrido la voz del tigre siberiano devorador de hombres. Los cazadores furtivos aterrorizados y los colones evacuaron los bosques de tigres para escapar del mismo destino que Markov. El único que aún estaba en el área era André Pachutnia. Era un trampero que había puesto trampas en el bosque para atrapar animales por su pelaje.
Los padres de André lo instaron a que no saliera de la casa para revisar sus trampas hasta que encontraran al tigre, pero no hizo caso a ningún consejo de quedarse adentro y salió al bosque. En ausencia de André, el tigre había encontrado su cabaña y la había golpeado como lo hizo con la cabaña de Marco. El tigre siberiano parecía querer seguir y despedazar cualquier cosa que oliera remotamente a humano. A su regreso fue emboscado por el tigre cerca de la cabaña de un vecino acurrucado detrás de un colchón como si hubiera estado acostado y esperándolo todo el tiempo. No hubo mucha lucha ni resistencia. André intentó sacar su escopeta de su hombro y apuntar, pero la bala se negó a disparar en el blanco. Se sabía que las armas más viejas en el invierno de Rusia tenían fallas de munición, debido a un cartucho congelado. Su escopeta falló en el último momento. Eso ocasionó que André ahora fuera presa fácil para el tigre siberiano, ya que saltó sobre él, dejándolo con pocas posibilidades de pelea. El padre del joven André pidió una misión de búsqueda y rescate para encontrar a su hijo, y así lo hicieron, pero todo lo que quedaba de André eran algunas ropas ensangrentadas y una cruz carbonizada. El tigre se había estado alimentando de él durante más de 3 días cuando el equipo de búsqueda lo descubrió, y básicamente había poco de André que pudieran rescatar del sitio para regresarle a su padre. El Proyecto Tigre era un grupo de conservación de animales financiado por el oeste que operaba en el bosque de tigres tratando de evitar que los cazadores ilegales y furtivos llevaran al tigre siberiano al borde de la extinción. El rastreador principal para la misión, Yuri Trush, se encontró en una situación irónica como conservacionista de tigres e investigador. Las autoridades le encargaron que encontrara al tigre herido y lo matara en el lugar. Estaba acompañado por los oficiales Chikny y Bianca, y el trío pronto descubrió las huellas del tigre asesino. Había estado caminando sobre 3 patas llevando una en el aire que probablemente le hirieron. Las huellas los condujo a un área remota cerca de la cabaña de un hombre llamado Shelimenko. El grupo ahora sabía que el tigre estaba cerca. Escucharon atentamente cada movimiento en los árboles y luego vieron el más mínimo movimiento en su campo de visión mientras se acercaban a la entrada de la cabina. El tigre siberiano gigante saltó hacia el oficial Trush desde atrás con un rugido ensordecedor. Los 3 hombres trataron frenéticamente de apuntar sus armas al tigre, pero ya era demasiado tarde para el rastreador conservacionista. Cuando rápidamente se encontró debajo del enojado tigre, el trío disparó docenas de balas y 11 de ellas golpearon al tigre que después de unos segundos finalmente colapsa y muere. Reuniendo fuerza, el oficial Trush trató de averiguar a dónde se había ido su rifle, solo para luego darse cuenta de que había bajado parcialmente por la garganta del tigre cuando saltó hacia él. Cargaron al tigre siberiano en un camión y lo llevaron a la comuna para confirmar que efectivamente era el tigre correcto. El tigre, después de matar, mutilar y aterrorizar a los colonos durante demasiado tiempo, finalmente había sido asesinado. El animal fue desollado más tarde y exhibido en la sede administrativa de la región como un claro recordatorio del error causado por el tigre devorador de hombres y una lección sangrienta de lo que sucede cuando el hombre y las bestias se cruzan en sus caminos. Situación que condujo a 2 pueblos a ser víctimas del instinto animal. Cindy Perolin era consejera de crisis en el hospital Mother Eden Alive del Mountain Lion Princeton, en Columbia Británica. También era madre de 4 hijos, ya que era una aventurera de 36 años. Cindy solía llevar a sus hijos de 13, 11, 10 y 6 años a aventuras al aire libre en Princeton, una ciudad minera y ganadera a 120 millas al este de Vancouver. Hay mucho espacio natural para explorar y cazar, y en esta ocasión, el 19 de agosto de 1996, la familia estaba acampando. Cindy y 3 de sus hijos estaban montando a caballo en Similkameen Backcountry, a la sombra de las montañas Cascade. Este terreno accidentado es el hogar de los ciervos águilas y, por supuesto, del puma. Las crestas rocosas y las laderas boscosas proporcionaron un impresionante telón de fondo para los pastizales abiertos y las aguas cristalinas del río Similkameen. La familia se dirigió a lo largo de uno de los muchos senderos para caballos. Su destino era un campamento aislado donde iban a conocer al otro hijo y esposo de Cindy. Los niños estaban emocionados, eran jinetes experimentados y habían montado muchas veces antes, pero siempre les encantó la emoción de una nueva aventura durante la temporada de caza.
Cindy llevaba un rifle con su correa, esta vez en su silla. Sin embargo, aún faltaban semanas para las temporadas de caza, por lo que decidió dejarlo en casa. El sol estaba saliendo alto en el cielo. La joven familia conversaba entre sí mientras sus caballos avanzaban por las pistas todoterreno. El aire era cálido y el paisaje era hermoso. Llegaron a una ligera curva en el camino, y los caballos dudaron. Cindy le dio un suave empujón a su caballo para que continuara, pero este se negó. Al acariciar el suave cuello aterciopelado del caballo, miró a los demás, y ellos también se quedaron quietos, moviendo sus cabezas hacia arriba y hacia abajo, y bailando un poco en el lugar. Los caballos estaban ansiosos. Alguien o algo los había asustado. Cindy miró a su alrededor y no había nada allí. Una suave brisa llenó el aire y los caballos resoplaron y se movieron inquietos sobre sus pies, y de repente, desde los arbustos cercanos, algo se lanzó hacia ellos. Cindy lo escuchó chocar entre la maleza y se giró para ver a un puma lanzarse hacia su hijo menor. Por poco, esquivó a Stephens de 6 años, y en lugar de eso agarró el cuello del caballo. El puma cayó al suelo, se revolcó y procedió a atacar una vez más. Saltó hacia Stephen, arañándole las piernas, arrancándole los zapatos y los calcetines. El caballo se encabritó asustado, tirando a Stephen al suelo en un pánico salvaje. El caballo de Stephen salió disparado y el puma saltó encima del aturdido niño de 6 años. Todo lo que Cindy y los demás pudieron ver fueron las piernas de Stephen pateando y agitándose debajo del animal. Cindy le gritó al felino, saltó de su caballo y rompió una rama de un árbol cercano. Sosteniendo la rama en sus manos, la levantó por encima de su cabeza y la hizo caer sobre la espalda del felino una y otra vez. Continuamente golpeaba al enorme puma mientras atacaba a su pequeño hijo. El puma rápidamente soltó al niño y se giró hacia Cindy, y en segundos se había abalanzado sobre ella tirándola al suelo. Ella les gritó a los otros 2 niños que rescataran al pequeño Stephen. Saltaron de sus caballos y agarraron a su hermano pequeño, pero los caballos se asustaron y huyeron hacia el desierto. Cindy intentó desesperadamente patear y golpear al puma mientras éste la inmovilizaba frenéticamente. Intentó una y otra vez golpear a la bestia, pero la cortó una y otra vez con sus afiladas garras. Le mordió la cara y el pecho con sus caninos de 2 pulgadas de largo. El ataque fue rápido y feroz. Con el sonido de la lucha desesperada de su madre detrás de ellos, David y Melissa llevaban medio arrastrado y medio cargado a Stephen de regreso por la pista. Estaba sangrando profundamente, su cuero cabelludo estaba desgarrado y su cara ensangrentada. Estaba gritando y llorando de agonía. Mientras se apresuraban, se abrieron paso por el terreno accidentado e implacable sin mirar atrás. El trío finalmente regresó al auto a más de 1,5 millas de distancia. El sonido de los gritos de su madre se había calmado a medida que se acercaban al estacionamiento. Melissa, de 11 años, se quedó con Stephen en el auto mientras David, de 13 años, corría hacia un campamento cercano. Gritó pidiendo ayuda en uno de los campistas. Jim Mannion llegó corriendo. Él y David se subieron a su camioneta y aceleraron la pista. Había pasado 1 hora desde el ataque y David no sabía lo que encontraría. Era algo angustiante. El camión entró bruscamente al camino hacia Cindy. Llegaron al lugar y Jim se detuvo con un chirrido saltando del vehículo. Miraron a su alrededor y luego escucharon gemidos ahogados y gritos en los arbustos a solo unos metros del lugar del ataque. Cindy todavía estaba dando pelea al puma de 60 libras que había tratado de arrastrarla lejos. Todavía estaba encima de ella, incapaz de someter a la decidida madre. Jim levantó su arma, pero con toda la conmoción tenía miedo de golpear a Cindy. Disparó un tiro al suelo y luego le arrojó piedras y piedras al animal, hasta que volvió su atención hacia él. El puma tenía el hocico rojo y mojado. Sus fauces estaban abiertas. El animal fijó sus ojos en Jim y lentamente se acercó más a David. Dio un paso atrás y luego, cuando el puma saltó hacia adelante, Jim disparó su arma y el puma gritó y huyó hacia la maleza. Jim y David corrieron hacia Cindy. Milagrosamente, ella todavía estaba viva,
pero sabía que se le había acabado el tiempo después de pelear de forma increíble durante más de una hora. Ella solo tenía una pregunta, y era si sus hijos estaban a salvo. Al enterarse de que estaban bien y recuperándose, suspiró aliviada y cerró los ojos. Jin la levantó y la llevó rápidamente al hospital, pero fue declarada muerta al llegar. Stephen fue llevado al mismo hospital. Había sufrido desgarros importantes en el cuero cabelludo y requirió 70 puntos, pero gracias a las acciones heroicas de su madre se recuperó por completo. Los oficiales de conservación registraron el lugar del ataque y encontraron al puma muerto en la maleza, a 150 metros de donde había atacado a Cindy. Había muerto por la herida de bala de Jim. Los oficiales afirmaron que el puma era joven y que probablemente su madre lo había dejado recientemente. Hambriento y al verse obligado a valerse por sí mismo, atacó de manera oportunista cuando vio a la familia a caballo. El gobernador general de Canadá le otorgó a Cindy la estrella de Courage por su increíble valentía. Su pérdida se sintió en todas partes. Más de 600 personas asistieron a su funeral, incluido Jean Mannion. Ella era un miembro popular de la comunidad y por su coraje fue honrada por tantos por hacer lo que toda buena madre haría: arriesgar su vida para salvar a sus hijos del instinto animal. Más de 100 personas devoradas por el tigre siberiano. En el este de Rusia se encuentra Kamchatka. Esta larga tierra se extiende por más de 770 millas y cubre un área de más de 100.000 millas cuadradas. Esta vasta península volcánica es increíblemente hermosa, pero a veces letal. Los inviernos en Kamchatka son largos y severos con frío prolongado, y las temperaturas nevadas pueden alcanzar hasta menos 30 grados Celsius o menos 20 grados Fahrenheit. Pero el clima no es lo único letal allá. Por la década de 1920, la gente de Kamchatka no solo luchaba contra los elementos, sino que había otro asesino suelto, un devorador de hombres, un tigre siberiano que pesaba hasta 800 libras. Merodeaba por las aldeas de la península eliminando a los individuos uno por uno, y el número de muertos comenzó a aumentar. La primera víctima del tigre fue un joven del pueblo de Krutsi. Estaba afuera una tarde, cortando leña en los bosques en los márgenes de la tundra helada. El sonido de los árboles al caer había llamado la atención del tigre a unas 2 millas de distancia. Con cada golpe del hacha, el tigre se acercaba cada vez más. Sus patas, cuidadosamente colocadas, dejaban profundas huellas en la nieve. Su vientre blanco rozaba ligeramente el suelo reluciente. Sigilosamente, el tigre se deslizó a través del bosque hasta que pudo ver a los leñadores. Con una línea de visión clara, el tigre fijó sus ojos en su objetivo. Con eso, el destino del joven ya había sido sellado. Unos cuantos golpes más del hacha y el tigre se abalanzó sobre él. El joven vislumbró algo naranja y negro por el rabillo del ojo. Se giró justo a tiempo para ver un enorme tigre lanzarse hacia él y lo tiró al suelo, golpeando el aire desde sus pulmones. Trató de defenderse, pero el peso del animal lo mantuvo inmovilizado en la fría y dura nieve. Entonces llegó la mordida. El tigre envolvió sus caninos alrededor del cuello del hombre, aplastando la garganta. El hombre yacía inmóvil en la nieve. El tigre arrastró el cuerpo en el bosque para darse un festín con él en su tiempo libre, mientras el brillo naranja de la última luz del sol se desvanecía en el horizonte. La tundra helada y los bosques circundantes caían en la oscuridad. La esposa del hombre dio la alarma cuando él no regresó a casa. Esa noche, algunos de los aldeanos lanzaron una misión de búsqueda y rescate. Cualquiera que quedara fuera después del anochecer era poco probable que sobreviviera a la noche durante los duros inviernos de Siberia. Caminaron directamente al lugar donde el joven había estado cortando leña. No había señales de él, pero su hacha yacía en el suelo, al lado de un montón de madera. Mirando más de cerca la luz de las antorchas, vieron un rastro, el cual parecía un rastro de sangre que conducía hacia el bosque con cautela. Lo siguieron a menos de 200 yardas hacia los árboles y encontraron a su camarada caído. Estaba claro que había sido atacado y asesinado por un tigre. Esto fue solo el comienzo de los siguientes 3 meses. Las aldeas a lo largo de la península de Kamchatka fueron sometidas a múltiples ataques de tigres. El tigre era indiscriminado. Aldeanos jóvenes y viejos fueron encontrados salvajemente mutilados en los patios de sus casas.
Nunca más se volvió a ver ese aterrador primer invierno que duró desde octubre de 1923 hasta abril de 1924 y se cobró más de 15 vidas, pues cuando llegó la primavera y los campos de nieve y hielo se derritieron, se descubrieron más cuerpos. Todos mostraban los signos característicos del ataque de un tigre, ensangrentados y desmembrados, yacían esparcidos como basura en las llanuras heladas, pues cuando la temperatura comenzó a calentar la tierra, no había señales de más ataques de tigres. La gente comenzó a suspirar y aliviada se permitió a los niños jugar afuera una vez más, y los agricultores cuidaron sus campos sin temor. Parecía que el tigre había seguido adelante, tal vez había muerto o había encontrado un nuevo territorio. Fuera lo que le había pasado, la gente sentía que podía respirar de nuevo, y trató de dejar atrás ese devastador invierno. Pero este no fue el final, ya que la península de Kamchatka descendió una vez más al duro invierno hacia finales de 1924. El tigre volvió a atacar. Esta vez la esquiva bestia se atrevió de forma descarada no solo en atacar a las personas que desafiaron el aire libre, sino que comenzó a entrar de manera aterradora en las casas de las personas como el mismo diablo. El tigre arrancó a las personas de sus camas mientras dormían en la oscuridad de la noche. Se escucharon gritos en todo el pueblo a medida que una y otra vez cobraba la vida de sus víctimas. Nuevamente el tigre festejó y nadie estaba a salvo. Las comunidades plagadas por la muerte de sus seres queridos pidieron ayuda al ejército. No solo los cazadores básicos intentaron localizar al tigre, incluso una compañía del Ejército Rojo acudió en ayuda de los aterrorizados aldeanos. Los soldados de la Unión Soviética recorrieron el paisaje circundante en busca de signos de la bestia. Se les concedió permiso para usar un avión para ayudarles a detectar al tigre desde el aire. Finalmente, un tigre grande fue localizado y asesinado. El ejército celebró la muerte posando para fotografías frente a la bestia del felino rayado. Era un animal impresionante de unos 10 pies de largo y pesaba 3.130 libras. Fueron aclamados como héroes por las comunidades locales, pero los cazadores locales no estaban convencidos. Cuando inspeccionaron más de cerca al tigre muerto, sintieron una corriente recorrer sus espinas. El tigre muerto era impresionante. Sin embargo, las patas de este no eran lo suficientemente grandes. Los cazadores locales habían visto las huellas del asesino en la nieve antes y habían medido más de 20 centímetros. Este tigre no estaba a la altura. Cuando el invierno descendió sobre las aldeas hacia el final de 1925, los ataques comenzaron una vez más. Los aldeanos habían sido adormecidos con una falsa sensación de seguridad. Los soldados les habían dado esperanza y ahora esas esperanzas se desvanecieron. Comenzaron a sentir que esta pesadilla nunca terminaría. Comenzaron a sentir que el tigre realmente era el mismísimo diablo. Evadió la captura durante el resto de la temporada de invierno, tomando aún más vidas inocentes. Los aldeanos se cansaron. La única evidencia que dejó el tigre, aparte del rastro de cadáveres, fueron sus huellas. Además de ser enormes, posiblemente pertenezcan a uno de los tigres más grandes que jamás haya existido. Las huellas dieron más información sobre el animal. Una de sus 4 huellas tenía menos marcas que las otras, lo que sugiere que el pie soportaba menos peso. Se supuso que el animal tenía una herida y caminaba con un paso inusual. Esto podría haber explicado los ataques. Un depredador que es menos capaz de cazar a sus presas típicas busca cazar en otra parte. Los aldeanos de la península de Kamchatka eran blancos fáciles, más ligeros, más lentos y menos defensivos que los caribúes. Los humanos estaban allí para ser atacados después de otro invierno agotador. El tigre de repente parecía haber desaparecido. La primavera regresó y la gente se ocupaba cautelosamente de sus asuntos cotidianos. Cuando llegó el invierno de 1926, los lugareños se prepararon para otra ronda de matanzas, pero nunca llegó. Durante 3 inviernos consecutivos, el tigre había devorado al pueblo ruso más de 100 personas que fueron asesinadas entre 1923, 1924 y 1925. Los restos de la mayoría fueron encontrados días o incluso semanas después, pero algunos simplemente desaparecieron sin dejar rastro.
Desde entonces y con las generaciones pasadas, la gente todavía habla de los inviernos cuando el diablo llegaba a la ciudad. Nadie sabe qué pasó con el tigre. Tal vez se fue a buscar una nueva casa. Por lo general, esto parece poco probable, aunque como un depredador con poco que temer, un territorio grande con presas abundantes, sería una tontería irse. Tal vez el tigre murió o tal vez realmente fue el mismísimo diablo, y finalmente regresó a las ardientes profundidades del infierno después de enviar a 100 personas inocentes a su desafortunada aflicción final. Los ataques de los leones de Tsavo. Esta historia es sobre los diablos merodeadores en la región de Kenia, la cual ocurrió en 1898. Se trata de los leones más notorios de la historia, los devoradores de hombres, y cómo un hombre intrépido finalmente puso fin a su alboroto. John Henry Patterson llegó a Mombasa, en el África Oriental Británica, el 1 de marzo de 1898. Fue recibido en la magnífica fortaleza el Fuerte Jesús, construido para proteger a los residentes de la ciudad. Después de todo, Mombasa conectaba los ríos con el Océano Índico, lo que permitía que cualquiera que controlara el vital puerto tuviera influencia y poder sobre el comercio marítimo. Este fuerte fue construido por los portugueses y los sultanes a lo largo de la década de 1600, cambiando de manos al menos 9 veces. En 1895 los británicos finalmente compraron el Fuerte Jesús y estaban interesados en mantenerlo. Así decidieron construir un ferrocarril de 1000 kilómetros a través de la tierra, desde Mombasa hasta Busha en 1896. Esta fue la razón por la que Patterson, un teniente coronel del ejército británico conocido por su valentía y competencia, fue enviado allí, encargado por el Comité de Ferrocarriles de Uganda con sede en Londres para garantizar que la inversión británica fuera según lo planeado. Después de pasar casi una semana en Mombasa, el ansioso Patterson finalmente recibió órdenes de marchar, a través de una carta indicándole que supervisara la construcción del ferrocarril en el lugar. Patterson tomó el tren fuera de Mombasa e inmediatamente quedó enamorado de la exuberante vegetación que rodeaba el área. Sin embargo, al ingresar al desierto de Tarú, el entorno cambió drásticamente a algo desolado, incluso muerto. Tal vez fue un presagio de la oscuridad que se avecinaba. Patterson llegó al lugar en el atardecer. Al día siguiente, desde la distancia, pudo ver a los 8000 trabajadores indios. Acampó a 7 millas al final de la vía férrea sin terminar. Esa misma noche, Patterson escuchó por primera vez sobre los informes de un ataque de león, lo cual descartó por completo. A todos los trabajadores del ferrocarril se les pagaba generosamente y muchos tenían en su poder rupias indias que podían valer por varios años de trabajo. Es por esto que Patterson sospechó que el trabajador que desapareció fue asesinado por sus compañeros y posteriormente arrojado al desierto, donde no se podría encontrar ningún cadáver. Sin embargo, todo cambió después de un incidente aterrador. Una de las primeras personas que Patterson conoció en ese lugar fue un oficial llamado Singh, un guerrero indio contratado para proteger a los trabajadores ferroviarios de varias amenazas. Una mañana, un hombre desesperado despertó a Patterson en su tienda, diciéndole que un león enorme había atacado y mutilado a Singh. Inmediatamente, Patterson agarró su rifle y corrió hacia donde supuestamente sucedió esto. Aunque el león ya no estaba allí, todas las sospechas de Patterson se disiparon instantáneamente al ver las huellas de las patas del león, que estaban visibles en la arena y que Patterson notó que todavía estaban frescas. Patterson trató de seguir los rastros en la arena, en dirección hacia la oscuridad absoluta donde fue llevado Singh. Le preguntó a uno de los trabajadores que presenciaron todo, y según el hombre, mientras dormía junto a Singh dentro de la tienda, la bestia levantó su cabeza diabólica en la puerta. El león miró al hombre paralizándolo con miedo, y luego decidió mutilar al desafortunado guerrero por el cuello. Aunque Singh gritó desesperadamente, no era rival para las poderosas mandíbulas de la criatura frenética. El otro hombre salió de la tienda y no podía hacer más que escuchar los gemidos de Singh desde el exterior. Patterson decidió rastrear a la criatura y se encontró con un espectáculo espantoso. Poco después de que el suelo empapado de sangre revelara el cuerpo de Singh, o más precisamente lo que quedaba de él. Los pedazos de carne yacían en el suelo junto con los huesos más grandes. El león no pudo haberse comido la cabeza de Singh, pues tenía agujeros, perforados por los dientes feroces del león y que sus ojos estaban muy abiertos.
Tiempo después, en una inspección más cercana, Patterson se dio cuenta de que debe haber habido 2 leones, ya que las marcas en el cuerpo indicaban un tira y afloja. Patterson recolectó los restos y los enterró debajo de algunas piedras. Sin embargo, llevó la cabeza al campamento para que el oficial médico la identificara. Luego, Patterson rastreó a los leones más allá del río. Sin embargo, las huellas finalmente desaparecieron cuando la arena suave se encontró con el suelo rocoso duro. Mirando a lo lejos, Patterson prometió eliminar a las bestias. El primer intento de Patterson de cazar leones ocurrió esa misma noche. Se sentó en un árbol cerca de la tienda de zinc con la esperanza de que el león de alguna manera adquiriera gusto por los humanos y decidiera regresar por más víctimas. Algunos trabajadores aterrorizados lo siguieron y suplicaron sentarse con él. Sin embargo, el resto permaneció en sus tiendas cerradas poco después de que una serie de rugidos siniestros alarmaran a Patterson. Los leones habían vuelto a la casa con unas fieras experimentadas. El cazador Patterson sabía que era un juego de espera. Sin embargo, los gritos de otro campamento a media milla de distancia llenaron el aire de la noche. Los leones se habían apoderado de otra víctima. Un pobre tipo fue arrastrado de su tienda y mutilado hasta la muerte. Pronto, Patterson intentó frustrar los ataques colocándose en un árbol cerca de la tienda de la víctima. Sin embargo, los gritos en otra área lo llenaron de amargura y decepción. Los astutos demonios eludieron a Patterson una vez más y se llevaron a otro trabajador a otro lugar. Esto se convirtió en un juego del gato y el ratón, donde los leones siempre estaban un paso por delante de Patterson. Él intentó encontrarlos durante el día, pero como acechaba a 2 leones en la espesa jungla, el lugar era un juego de tontos, ya que las bestias tenían todas las ventajas sobre el cazador. Sin embargo, Patterson no se dio por vencido. Se arrastró, acechó y buscó cuidadosamente a las 2 bestias en la esperanza de encontrar su guarida. Desafortunadamente, fue en vano. Los leones continuaron sacando trabajadores de sus tiendas. Tan pronto como Patterson los rastreaba con éxito hacia el río, las huellas siempre desaparecían. Cuando la arena se encontraba con el suelo rocoso, era como si los leones supieran que Patterson perdería en ese lugar exacto. Eventualmente, los leones se volvieron más audaces y más decididos, atacando y agarrando a los trabajadores detrás de vallas gruesas o incluso alrededor de las fogatas. La bestia cronometraba sus ataques tan bien que los trabajadores comenzaron a creer que no eran bestias en absoluto, sino el mismo demonio. Los leones no tenían miedo de nada. En un momento, mientras Patterson dormía, lo despertó un movimiento fuera de su tienda. Gritó «¿Quién está allí?», pero nadie respondió, así que volvió a dormir. Temía que encontrara huellas alrededor de la tienda por la mañana. Al darse cuenta de su suerte, Patterson se mudó a una cabaña más resistente, hecha de hojas de palma y ramas. A pesar de eso, todavía encontraron una manera de saltar o atravesar la barrera y capturar a otro trabajador por la noche. Los asesinatos se volvieron cada vez más regulares. Los hombres eran sacados de sus tiendas por las noches. En un caso, los leones merodeaban nuevamente en la oscuridad. Patterson acompañó a los trabajadores a sus tiendas, dándose cuenta de que los trabajadores dejaron a un hombre solo en su tienda. Patterson decidió llevar a algunos hombres y regresar a buscar al pobre tipo. Sin embargo, al llegar descubrieron que el hombre ya había muerto, tras el ataque sufrido por el despiadado león. Por los ataques ocurridos, los trabajadores comenzaron a huir del lugar y la construcción del ferrocarril se detuvo por completo. En consecuencia, los funcionarios coloniales comenzaron a intervenir y que, sin embargo, ellos también experimentaron el poder de estas criaturas diabólicas. Patterson intentó eliminar a los leones muchas veces, incluso preparando una trampa, usando a los trabajadores como cebo. Sin embargo, los leones escaparon ilesos por alguna razón desconocida, que llevó a algunos trabajadores a creer que las criaturas eran verdaderamente demonios. Sin embargo, la suerte de Patterson pronto cambió luego de un intento fallido cuando su arma falló. Patterson armó un escenario de madera a unos 10 pies de distancia con el cadáver de un burro, previamente asesinado por uno de los leones, a 12 pies de altura. Patterson esperó pacientemente durante la noche. De repente, uno de los leones comenzó a acechar a Patterson en lugar del burro muerto. La criatura se acercó más y más y finalmente Patterson pudo distinguir la forma del león y soltó un disparo, y un rugido aterrador atravesó el aire al escuchar la lucha de la criatura del dolor. Patterson continuó con múltiples disparos.
Finalmente los gruñidos se redujeron a un tamaño profundo y se detuvieron por completo. Patterson había ejecutado al diablo. Unas semanas después usó el mismo método, y aunque la segunda fiera fue más difícil para matar, Patterson logró derribar a la bestia. Le tomó 6 disparos para terminar el trabajo. Los devoradores de hombres ya no estaban en la construcción. La tripulación regresó al sitio y terminó las vías del ferrocarril en febrero de 1899. Aunque se desconoce el número exacto de personas devoradas por los leones, Patterson dice que la cifra es de alrededor de 135 hombres. Patterson convirtió a los infames criaturas en monturas de alfombras de piel, durante 20 años antes de vendérselas al propietario del Museo de Campo. Hasta el día de hoy se pueden observar a los leones en el Museo de Campo de Historia Natural en Chicago, Illinois. Aunque alguna vez se creyó que eran los demonios en forma de animal, estos leones siempre serán recordados como bestias feroces que viven en las páginas oscuras de la historia de los ferrocarriles de Uganda. Aunque somos las criaturas más inteligentes de la Tierra, debemos recordar que una vez que dejamos nuestra burbuja protectora, estamos a merced de la naturaleza, siempre bajo la atenta mirada de los depredadores de la selva, que acechan dentro de ella, esperando su momento para saltar y llevarte a un siniestro final. Este leopardo se comió a 3 personas. La mañana del 12 de junio del 2022 fue el comienzo de 48 horas de terror en la India, pues las noticias desgarradoras de 3 niños siendo atacados y asesinados por gatos salvajes, uno tras otro, ocuparon los titulares de todo el país. El aterrador ciclo de noticias mantuvo a la nación en las garras del miedo y las autoridades entraron en acción para encontrar y detener a los depredadores antes de que se cobren más vidas inocentes. Los ataques ocurrieron cerca de la ciudad de Uri, que es un asentamiento humano en rápida expansión en los densos bosques de pinos del Valle de Kashmir. Más de un tercio del área está cubierta de árboles rodeados de altas montañas y ríos característicos que fluyen del norte de la India. Además de ser un foco de conflictos políticos, la ciudad de Uri también es conocida como uno de los lugares más peligrosos del mundo por los ataques de leopardos. Estos felinos salvajes son los principales depredadores de los bosques que rodean la ciudad y son los responsables de cientos de muertes humanas a lo largo de los años. Los leopardos son considerados como algunas de las especies de gatos monteses más pequeñas, pero su increíble velocidad y agilidad compensan lo que les falta en tamaño. Pueden pesar más de 70 libras y medir más de 4 pies de largo. Estos depredadores tienen un conjunto de 32 dientes afilados, incluidos caninos y tijeras de más de 2 pulgadas de largo que pueden perforar la carne y dar mordiscos aplastantes en el cuello de la víctima para matarla lo más rápido posible, con una gran visión nocturna y la capacidad de trepar a los árboles que el leopardo puede cazar a sus presas donde quiera que las encuentre, ya sea en los altos troncos de los árboles o en las madrigueras profundas de los pequeños mamíferos. La serie de ataques comenzó con un niño de 13 años llamado Munir Ahmed, que había ido a un parque cercano para un partido de cricket con sus amigos en el distrito de Baramulla, justo en el norte de la India. Estaba a solo 3 kilómetros de su casa y Munir le prometió a su padre que regresaría antes de la tarde. Alrededor de las 5 de la tarde había emprendido su regreso a casa. Entre los altos pinos que poblaban el denso bosque había atravesado la zona varias veces antes, pero rara vez caminaba solo por los bosques. El joven no sabía que lo estaba siguiendo desde entre los bosques un leopardo hambriento que había descendido de los picos en la distancia y se había acercado demasiado para sentirse cómodo. Munir escuchó un crujido en las hojas secas que cubrían el suelo del bosque detrás de él y sintió una extraña sensación de que lo estaban siguiendo. Miró hacia atrás nerviosamente y aceleró sus pasos y dirigió sus ojos hacia las copas de los árboles buscando la fuente del sonido. Estaba asustado y solo, y trató de reunir el coraje para correr. Entonces escuchó un gruñido en su lado izquierdo y fue asaltado por un leopardo manchado mucho más grande que él. El animal inmediatamente fue hacia el cuello del niño, pero su cuello y suéter lo protegieron momentáneamente. Munir gritó de terror pidiendo ayuda para cualquiera que pudiera escucharlo. El leopardo lo arañó rasgándole la cara y las extremidades hasta convertirlo en un desastre ensangrentado. El animal volvió a apuntar al cuello, esta vez hundiendo con éxito sus caninos en su carne.
Ese fue el golpe final. Munir se convirtió en la primera víctima mientras, paralizado y sin poder gritar, el depredador lo agarró entre sus fauces y lo arrastró al bosque para ser devorado. El padre de Munir esperó su regreso, pero cada minuto que pasaba aceleraba los latidos de su corazón y la preocupación por su hijo. Estaba oscureciendo y él todavía no había regresado a casa. El padre de Munir se aventuró a salir al bosque para encontrarlo, y lo que vio lo persigue hasta el día de hoy: el cadáver mutilado de su hijo tirado en un charco de sangre entre los árboles. Se armó de valor para mirar más de cerca y con un vistazo a su camisa confirmó que efectivamente era su propio hijo. El indefenso padre le suplicó que despertara, pero fue en vano. Lo llevó a la ciudad gritando, alertando a las autoridades y a la policía, quienes se dieron cuenta de que algo había salido terriblemente mal. A la mañana siguiente, la ciudad fue golpeada por la impactante noticia de otro brutal ataque de leopardo. Shah Hamed, de 14 años, había estado alimentando ganado en la granja de su familia a las 7 de la mañana. El ganado y los corderos habían atraído a los depredadores del bosque mucho antes, pero esta vez el gato salvaje estaba buscando una víctima humana. El joven había estado pastando ganado en el campo cerca de su granja, cuando fue emboscado por un leopardo desde atrás. Corrió hacia él con pura velocidad, gruñendo ferozmente y aterrorizando al joven hasta dejarlo fuera de sus sentidos. El asustado niño de 14 años gritó a todo pulmón, despertando a sus padres en las habitaciones a unos cientos de pies de distancia. Pero en estos cortos minutos, el animal ya había hecho daño más que suficiente. El niño tenía rasguños profundos en el abdomen por las afiladas garras del leopardo, que exponían sus órganos vitales. También había marcas de mordiscos en el cuello desde donde estaba sangrando profundamente. ¿Te está gustando este relato? Por favor, déjanos tu like y suscríbete. Continuemos. El daño a los nervios y la pérdida de sangre lo dejó incapaz de moverse o hablar, dejando a los padres descifrar qué había sucedido exactamente. El leopardo se había escapado después de arrastrarlo a varios metros de distancia y la familia del niño lo recogió y transportó a su hijo herido y ensangrentado al hospital más cercano. Solo unas horas después, Shah, de 14 años, exhaló su último aliento en la UCI, devastando a sus amigos y familiares más allá del consuelo. Su padre todavía se estremece al recordar la escena cuando corrió por primera vez hacia su hijo moribundo. Sus mansos y ahogados gritos de dolor todavía resuenan en su mente y lo persiguen en sus sueños. La ciudad todavía estaba sacudida por la noticia de estos dos feroces ataques cuando el martes se reportó la desaparición de otra niña en los bosques a las afueras de Yuri, de 12 años. La desprevenida Radba Mansur estaba jugando en el jardín fuera de su casa por la tarde, cuando un leopardo se abalanzó sobre ella y la arrastró hacia el bosque a varios metros de distancia. La niña no pudo hacer nada para resistirse, pero dejó escapar gritos que rápidamente fueron silenciados después de que el animal le mordiera el cuello. Después de que pasaron varios minutos y Radba aún no había regresado a casa, sus padres se asomaron por la ventana para llamarla, pero no la veían por ninguna parte. Corrieron frenéticamente afuera temiendo lo peor, pero no pudieron ver a su hija en ningún lugar. Permaneció desaparecida durante más de 3 horas, mientras el pueblo se reunía y buscaba en el bosque cercano cualquier señal de la niña. No sabían que pronto la encontrarían, pero como un cadáver medio devorado y ensangrentado que yacía junto a un árbol. El hermano de Rutba lastimosamente fue el que descubrió por primera vez su cuerpo y trató de asegurarse de que sus padres nunca vieran la condición en la que se encontraba. La niña fue destripada con los ojos bien abiertos y una mirada de terror en su rostro ensangrentado. De repente, los padres no se quedaron atrás en el grupo de búsqueda y pronto descubrieron el cadáver de su hija. La vista los destrozó por completo, mientras soltaban gritos impotentes por su amada hija. Recogieron sus restos y las llevaron de regreso a la ciudad con intenso dolor. Los 3 ataques en un lapso de solo 2 días lograron alertas y pánico en todo el mundo. Las naturalezas brutales de las muertes se vieron agravadas por el hecho de que las víctimas eran niños. El gobierno estatal fue fuertemente criticado por no tomar medidas antes o incluso después de que se difundiera la noticia de los ataques. Los padres de la tercera víctima, Ruth Bush, organizaron una protesta masiva con sus habitantes en Srinagar, la autopista que conecta la ciudad de Yuri con el resto del estado.
Desde hace más de 3 semanas, el gobierno estatal envió a investigadores, adiestradores y tiradores al bosque para tratar de localizar al depredador. A partir de los ataques, se calculó que había un leopardo devorador de hombres en una matanza en la ciudad y tuvo que ser identificado y tranquilizado. Fue varios días después, en julio, que el animal finalmente fue localizado y disparado en la jungla, después de varios intentos fallidos de tranquilizarlo. Se pidió al gobierno indio que detuviera la expansión rápida y no planificada de las ciudades hacia los bosques inexplorados, aumentando la probabilidad de un encuentro mortal para todos los residentes. A los habitantes de la zona se les ordenó encerrarse en la seguridad de sus hogares antes de que la zona pudiera ser declarada segura. Pero para los afligidos padres de los 3 niños, nada podría devolverles la luz de sus vidas, extinguidas sin piedad por un feroz depredador de la jungla en tan solo un instante. Sucumbieron una tras otra a ser víctimas fatales del instinto animal.